Dios te bendiga, amado hermano y amigo, que en esta hora decides compartir con nosotros el pan de la enseñanza de las Escrituras. Mi nombre es William Quintana, pertenecemos a la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Pueblo de las Marías. Y en esta hora hemos tenido a bien el estudiar sobre un tema importante sobre la oración y la acción. Pero no sin antes, siempre es importante hacer una oración y encomendarnos al Espíritu Santo para que Él sea quien nos dirija en lo que hemos de hablar en esta hora. Ore juntamente conmigo. Padre Celestial, Padre amado, Padre misericordioso, en esta hora nos presentamos ante ti, agradeciendo primeramente que tú nos concedes otro día más de vida, que tú nos concedes esta oportunidad de estudiar la Biblia. Gracias, Señor, por tu bendición, Señor, porque ella nos dirige hacia el camino correcto, Señor, para hacer, Señor, tu voluntad agradable y perfecta. Bendice a todos aquellos que están escuchando a través de estos medios, a través de este video. Bendice a aquellos, Señor, abre sus corazones, sus mentes, que puedan ser receptivos a la palabra, Señor, que tú quieres traernos en esta hora. Todo te lo pedimos, Espíritu Santo, ilumínanos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados, la base bíblica que utilizaremos para este estudio será Santiago capítulo 4, versículo 3, que dice de la siguiente manera: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Durante este estudio vamos a enfocarnos en varios objetivos. El primero de ellos: ¿qué debemos hacer antes de orar? Segundo objetivo: hay ocasiones que hacemos oraciones, pero son oraciones con o sin sentido. Ya veremos. Cosas que no debemos orar. Y el último punto: oración con acción. Ya veremos a través de este estudio cada uno de esos puntos reflejados a través de la Sagrada Escritura. Para comenzar este estudio, lo primero que nosotros debemos de hacer es identificar qué es la oración. La oración es el medio que nosotros como seres humanos utilizamos para comunicarnos con el Dios Todopoderoso. ¿Qué propósito tiene? O sea, ¿por qué o para qué oramos? No oramos por orar, simplemente muchas veces hacemos oración porque necesitamos algo de Dios. ¿Para qué oramos? Para que Dios nos bendiga, para que Dios trabaje en tal o cual asunto. Siempre hay una meta, siempre hay una razón para orar. Ahora, lo más importante y con la base que tenemos que empezar este estudio es recordar este siguiente punto. Amados, nunca debemos orar por orar. En esta oración dice: no debemos orar por cumplir. Sí, amados, ¿por qué escribo esto? Hay ocasiones que como cristianos nos dicen: pues, ¿por qué tú oras? Pues es que yo oro porque es que la Biblia me manda a orar. Y como parte de nuestro devocional, pues tenemos que orar. Sí, pero esa no debe ser la razón para yo orar. Yo debo de orar. Mi oración debe estar motivada porque yo quiero una comunicación con mi Dios. Yo quiero una coinonía. Yo quiero acercarme al Dios Todopoderoso. Ese debe de ser primeramente nuestro objetivo primordial. Y luego, entonces, presentar ante Dios, como Él nos dice en sus sagradas escrituras, presentar ante Dios aquellas peticiones que tenemos en nuestros corazones. ¿Por qué nosotros oramos? Pues obviamente oramos porque queremos recibir una respuesta. Pero en muchas ocasiones oramos y llevamos años pidiendo: Señor, haz esto, otro, presentando peticiones ante la presencia del Señor, y en ocasiones no encontramos que esas oraciones son contestadas. El propósito de este estudio es poder entender por qué hay muchas de nuestras oraciones que en la mayoría de las ocasiones no son contestadas. Tenemos que identificarlas para poder entender cómo orar correctamente y utilizar sabiamente, como nos dice el texto que usamos de base: oramos y no recibimos porque no sabemos orar. ¿Por qué no recibimos?
hay varias respuestas. Hay muchas preguntas que están en el aire. Muchas ocasiones no recibimos respuestas porque el Padre Celestial en su soberana voluntad no es el momento de darnos la respuesta. Pero también es el punto que vamos a tocar hoy. Hay ocasiones que no recibimos respuesta de parte de Dios por unas cosas en particular que nosotros debemos corregir para poder recibir respuesta del cielo. Dios quiere hablarnos, pero también nosotros tenemos que estar prestos y estar listos con nuestros oídos para recibir la respuesta de parte de Dios. Cuando nosotros le oramos a Dios, lo primero que el Señor nos enseña en la Sagrada Escritura es que nosotros debemos establecer prioridades. La Biblia me es clara, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, me dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros ponemos como prioridad no nuestros deseos, no nuestros argumentos, sino el buscar a Dios. ¿Cómo el buscar a Dios? El buscar a Dios en oración. Cuando tú comienzas, por ejemplo, usted desea tener un buen día. Si yo pregunto, ¿quién desea tener un buen día? Todos queremos tener un buen día. Ahora, para tener un buen día, ¿sabes qué? Debes comenzar bien el día. ¿Y cómo se comienza bien el día? Empezar a buscar el reino de Dios, entregarlo en las manos de Dios, orando: Señor, este es un día que tú me has permitido abrir mis ojos, lo pongo en tus manos. Y si hay alguna dificultad durante el día, Señor, en tus manos está y tú me has de dirigir y me has de ayudar para yo poder vencer en este día. Pongo todo en tus manos. Amado, lo primero que debemos de hacer es poner nuestro día, nuestra vida, todo en las manos de Dios. Luego, Dios sabe qué es lo que me conviene, no lo que yo deseo, lo que me conviene, su voluntad agradable y perfecta. Él se encargará de mis cosas cuando yo me encargo de las cosas de Él. Entre las prioridades voy a traer varios ejemplos para poder entender lo que les quiero decir. Por ejemplo, en mis finanzas, muchas de nuestras oraciones están dirigidas a nuestras finanzas. Señor, bendice en mis finanzas. Señor, mira que tengo esta preocupación. Señor, que debo esto, que debo aquello. Señor, cuida, Señor. Y oramos mucho. Hay personas que oran mucho por las finanzas. La pregunta es: ¿te estás ocupando de las cosas de Dios primeramente? ¿Cómo yo me ocupo de las cosas de Dios? Los puntos son sencillos, todos los conocemos, pero a veces queremos obviarlos. Por ejemplo, los diezmos. Sí, amados, no se preocupe, que no voy a hablar en este estudio de los diezmos, pero tengo que tocar esto para que usted entienda. Voy a traer un ejemplo para que usted entienda lo que yo quiero decir con las finanzas. El establecer prioridades. Usted recibe un sueldo por un trabajo, por cualquier situación que usted tenga bien, y usted recibió una recompensa, en este caso sería salario, una regalía, por lo que fuere, y sencillamente eso que usted recibe, recuerde que usted es mayordomo de lo que usted tiene. ¿Qué significa? Amado, todo lo que usted tiene, aún lo que usted se gana, no es de usted, le pertenece a Dios, y usted en agradecimiento por lo que Dios te ha podido dar. ¿Por qué Dios? No, Billy, yo me lo gané trabajando. No, perdona. Usted está trabajando porque Dios te ha permitido y te ha dado salud. Sí, amados, porque Dios te ha dado la fuerza, porque hay personas que no tienen la salud, ni la fuerza, ni las condiciones para tener un trabajo. Pues el primer agradecimiento es: las personas piensan que yo le doy a Dios de lo que a mí me sobra. No, amado, usted no le da a Dios de lo que a usted le sobra. Usted le da a Dios de lo que ya Dios te dio. Eso es lo que llamamos como diezmo. Como les dije, no quiero entrar ni voy a entrar en el tema de los diezmos, pero para que usted entienda en esta hora. Usted está orando por sus finanzas. Usted está orando porque usted necesita en esta ocasión, quizás está al borde del ahogo en base a las finanzas. Amado, ocúpese de lo de Dios primero. Separe lo de Dios. Cumpla con Dios primeramente. Y luego yo le garantizo y doy testimonio de que cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las finanzas tuyas. Claro, esto es bien importante. Usted tiene que ser un buen mayordomo. ¿Qué significa eso?
Lo que Dios pone en tus manos, usted tiene que ser una persona responsable y entender que si Dios da una cierta cantidad que cae en sus manos, usted no puede malgastar más de lo que no tiene. Porque entonces usted no está siendo un mayordomo prudente, un mayordomo responsable. Usted no le da a Dios cuando le sobre, si me sobra algo. He entendido y he sabido de personas que dicen, pero es que si pago la luz, pago el agua, pago la renta, no me sobran para los diezmos, amado. Probadme en esto. Dice el Señor, Malaquías, la palabra de Dios es veraz. Amados, ocúpate de darle doble a Dios primero y yo les garantizo y estoy seguro y doy testimonio de que Dios va a trabajar con tus finanzas. No es que te va a dar de más, como dice el texto, pedir y recibir, no reciben porque lo que piden es para malgastar. No, Dios te va a dar el pan nuestro de cada día y no te va a faltar porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue paz. Dice el Señor, probadme en esto para que tú veas cómo se abrirán los cielos. No, amado, no pongas a Dios en segundo lugar ni en el lugar cuando me sobre. Pon a Dios en primer lugar y vas a ver que cuando tú ores por tus finanzas, tú mismo te vas a sorprender de lo que Dios está haciendo con lo que Dios te está dando. Hay ocasiones que hacemos oraciones sin sentido. Es la otra parte que queremos discutir en este estudio. Billy, ¿qué son oraciones sin sentido? Un ejemplo que doy es cuando oramos por las redes. Me explico. Hay ocasiones que he visto, y le digo más, espero equivocarme en el comentario que voy a hacer en esta hora. Hay ocasiones que algunos hermanos, sucede una situación en particular de un hermano de la iglesia o quien quiera que fuera, y escriben en las redes sociales, hermanos, vamos a orar por tal persona porque tal persona está enferma, para poner un ejemplo. Y yo empiezo a ver personas que empiezan, amén, sí, amén, y pegan todo el mundo a taguear y todo el mundo, hermano, en serio, en serio, en serio. ¿Usted está orando por esa persona? Porque orar no es darle like. No, amados, orar es tú tomar tu tiempo de devoción, de oración, apartarte y orar por esa persona, a menos que luego diga, ok, cuando yo tenga mi momento de oración, pues yo me recuerdo de esa persona. Pero ¿cuántas ocasiones oramos, pero supuestamente o estamos a favor, sí, vamos a orar, y a la hora de la verdad, estamos orando? Amado, yo entiendo que esas oraciones a veces ni siquiera se hacen. Son oraciones sin sentido. Sí, amado, no debemos de hacer eso. Es un consejo de mi parte. Realmente, si decimos que oramos, debemos de tomar el tiempo de orar. Porque yo digo que, y sé que hay ocasiones que se dice amén y oramos, porque, amado, me es ilógico que en ocasiones estamos ocupados en los trabajos y estos mensajes llegan, o en alguna otra situación, y yo estoy seguro que usted no deja el trabajo ni lo que está haciendo para ponerse a orar. Sí, amado, es que tenemos que entender que realmente, aunque parezca una sencillez, pero si decimos que oramos, debemos orar de verdad. Debemos separarnos con el Señor. Debemos llevar esas peticiones en comunión entre todos los hermanos. Sí, está muy bien llevar esas peticiones ante el Señor para que el Señor escuche las oraciones. No que escuche los likes, no que escuche los amén, sino que escuche nuestras oraciones. Otras oraciones sin sentido es en ocasiones cuando oramos, por ejemplo, obviando la voluntad de Dios. Sí, amado, a veces empezamos a orar como, por ejemplo, la palabra que se está utilizando mucho. Yo decreto en el nombre de Jesús que esto y esto va a ser, amado. Antes de continuar con esto, yo quiero que usted vea y que usted siga conmigo la definición de la palabra decreto. Decreto significa decisión que toma la autoridad competente y que se hace pública. Lo voy a decir en español puertorriqueño. Cuando una persona
da un decreto, es una persona que está autorizada, que está en propiedad de tomar una decisión y tiene la autoridad competente para tomar esa decisión. Me explico. Yo no consigo, cuando hay ocasiones que oramos, amado, y decimos, yo decreto en el nombre de Jesús de que esa enfermedad desaparece. Amado, espérate. No me malinterprete, por favor, termine el video para que me entienda. Amado, ¿quién soy yo? ¿Qué autoridad yo tengo sobre la biología, sobre esa enfermedad, sobre esa... ¿Qué autoridad tengo yo como persona? Si yo no creé eso, yo no tengo autoridad competente para decirle a la enfermedad, vete, para decirle a la enfermedad, decreto en el nombre de Jesús. No, a veces utilizamos este estribillo en el nombre de Jesús para poder darle la fuerza, pero soy yo que estoy decretando. ¿Pero decretando qué? Si aquí el único que tiene autoridad sobre cualquier enfermedad es Jesucristo el Señor. Y si Jesucristo el Señor no te ha dado a ti la encomienda, no te ha dado a ti la autoridad para tú reprender, para tú de echar fuera o desaparecer tal o cual enfermedad, amado, usted está tomando una posición que no le corresponde. Billy, ¿qué hacemos con esto? Pues, amado, orar para que las personas se sanen, claro que sí, pero tenemos que orar pidiéndole a Dios que se haga su soberana voluntad, porque el único que tiene derecho y autoridad competente para declarar sobre tal o cual situación es Jehová Dios de los ejércitos. No es usted ni yo. A esa autoridad nosotros no nos la han dado. Nosotros, el Señor nos manda en su palabra orar por los enfermos y la fe de la oración de los hermanos sanará al enfermo. Pero recordemos que eso siempre está sujeto a la voluntad del Señor. Señor, mi voluntad, Padre amado, en esta hora es que las personas se sanen. Sí, yo oro por eso. Yo deseo que tú traigas sanidad, pero sobre todo yo deseo que tú hagas la voluntad tuya, porque la voluntad tuya es agradable y perfecta. Yo no soy quien para decir ni establecer autoridad sobre tal o cual situación. Estoy ocupando el lugar que solo a Dios le corresponde. Sí, amados, entiendo que hay personas que dicen, no, Billy, pero es que la palabra me dice que confiésalo, que lo que confesares con tu boca será. No, amado, confiésalo, sí, si es que Dios te lo dijo. Estoy de acuerdo contigo, pero asegúrate que Dios te lo dijo. Deja de estar decretando porque sencillamente yo sienta y en el nombre de Jesús, utilizando el nombre. ¿Sabe lo que me dice la Sagrada Escritura? Que no utilicemos el nombre de Dios en vano. A menos que usted no esté seguro, 100% seguro, que es una palabra que Dios te ha dado sobre esa situación en particular que estamos orando. No decrete lo que a usted no le corresponde. Oremos y aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Otra palabra que a veces utilizamos y obviamos la voluntad de Dios es, por ejemplo, yo declaro. Pues, amado, vamos a buscar la definición de declarar. Declarar significa manifestar y hacer público, aseverar o exponer una cosa públicamente. Amados, seamos sinceros. He escuchado varias veces y entiendo, no es a modo de crítica, sino es a modo de que, por favor, oremos correctamente, porque la Biblia me enseña a orar correctamente. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa enfermedad, se va. Ok, espérate. Y la persona sigue enferma. Tú estás declarando algo, estás manifestando algo que no es cierto. Lo estás haciendo público, y declarar significa manifestar o hacer o exponer una cosa que es pública. Estás declarando algo que no es cierto. Yo entiendo que usted sabe lo que significa declarar o decir algo que no es cierto. Pues, amado, estamos declarando cosas que realmente no tenemos la certeza si son ciertas. Amado, ¿usted sabe lo que usted puede declarar? Y yo le invito a que declare. Declare la palabra del Señor. Yo declaro
que Juan 3:16. Ah, sí, amado. Usted decláreme a mí, pero decláreme, por favor, con capítulos y versículos. No me declare con así dice Billy o así dice el Señor y dices otra cosa que no está en la Sagrada Escritura. Yo declaro que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, muy bien, te lo aplaudo. Declara y estás haciendo manifestar una verdad bíblica que la dijo Jehová Dios, y esa verdad es inmutable. Declare la palabra de Dios, no declare la palabra del hombre. Al tú declarar tu palabra o al tú decretar lo que a ti no te corresponde, estás obviando la voluntad soberana de Dios. ¿Sabes qué? A veces las personas preguntan, pero es que entonces, ¿y ahora qué oro? ¿Cómo oro? No sé cómo orar. Miren, amados, Dios es tan y tan bueno que mira lo que me dice Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Amado, tenemos una bendición llamada Espíritu Santo. Y me dice la Sagrada Escritura, y esto sí yo lo puedo declarar, que el Espíritu Santo me ayuda, y en ocasiones yo ignorantemente no sé ni cómo orar, mas el Espíritu Santo sabe y conoce mi corazón, dice, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo toma mi oración. Y quizás yo estoy orando mal y a veces tú dices, sí, pero yo le he orado al Señor y se ha cumplido. Sí, porque en ocasiones el Espíritu Santo no se entiende. Y el Espíritu Santo, aunque no hablemos correctamente, toma esa oración y la presenta ante el Padre como debe ser correctamente. Ahora, no lleva toda oración al cielo. Miren lo que dice. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo, las oraciones que se presentan ante el Padre Celestial y que son aceptadas y que son cumplidas o contestadas en el tiempo oportuno, son aquellas que están alineadas a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Les voy a dar un consejo, porque sé que en muchas ocasiones nos preguntamos y oramos por nuestros familiares, y estoy todavía dentro del tema de la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros debemos de orar por nuestros familiares? Amados, yo sé que quizás alguno que está viendo este video ora por sus hijos que no le sirven al Señor, algún familiar, alguna esposa, algún esposo, ora por su cónyuge que no le sirva al Señor. Y oramos al Señor y mira, Señor, que se convierta, Señor, conviértelo, Señor. Amados, escuchadme por favor. Dios no obliga a nadie a servirle. ¿Usted me escuchó? Sí, amado, lo que le acabo de decir. Dios no obliga a nadie a servirle. Dios nos permitió a nosotros lo que llama voluntad. Dios nos permitió como seres humanos poder escoger entre servirle o no servirle. Yo sé que es su mayor deseo. Yo sé que usted ora por sus hijos. Yo sé que usted ora por sus familiares. Y tu mayor deseo es que el Señor y que se salven, que el Señor intervenga. Pero, amado, la oración correcta no debe ser, Señor, conviértelo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no obliga a nadie a servirle. Ahora, lo que sí usted puede orar, y mi consejo en esta hora, Señor, preséntatele. Señor, interven en su vida. Señor, muéstratele. Señor, allá en el sueño, Señor, ilumínate, Señor Padre amado, en sus corazones. Señor, tócale sus corazones para que ellos puedan dar ese paso de fe. Señor, trabaja con ellos como tú quieras trabajar, Padre amado, pero que tengan un encuentro contigo. Sí, amado. Esa es la oración correcta que debemos hacer. Yo sé que el Señor conoce nuestros corazones. Yo sé que el Espíritu Santo nos guiará por la oración correcta. Pero entonces
permitimos al Señor trabajar como es correcto. Y así el Señor, yo estoy seguro que el Señor, según tú amas y quieres que ellos se salven, Dios quiere que ellos se salven también. Pero entonces Dios va a intervenir en su vida, porque Dios no obliga a nadie, pero sí Dios va a tomar en el asunto para que ellos se acerquen. Algo hará. ¿Qué él hará Dios? No lo sabemos. Dios trabaja por senderos misteriosos, pero sí Dios va a contestar tu oración. ¿Cuál es? Presentárseles. ¿Cuál va a ser? Hablarles donde quiera que se encuentren allá a la distancia. Pídele a Dios que intervenga en la vida de ellos. Y créame, Dios te va a escuchar. Ahora, hay varias oraciones, disculpen, que a veces hacemos y realmente no debemos hacer esas oraciones. ¿Qué no debemos orar? Por ejemplo, es obvio que nosotros no debemos orar por las cosas que Dios no aprueba. Esas oraciones, usted puede estar seguro que Dios no te las va a contestar. El mejor ejemplo y el más fácil que puedo dar en esta hora es el siguiente. Mayormente para los jóvenes, esto no necesariamente aplica a los jóvenes completamente, pero mayormente a este grupo. La novia orando por un inconverso, un novio orando por una inconversa. Amado, esas oraciones no son prudentes, no debemos orar por eso, porque ya usted sabe de antemano que Dios no aprueba la unión del mundo con un cristiano. Aunque a usted le guste esa persona, usted debe entender que esa oración realmente es una oración que no tiene peso, porque de antemano ya tú sabes que Dios no va a contestar una oración en contra de su voluntad, que su voluntad es que tú obtengas lo mejor, que usted tenga victoria, que usted tenga un matrimonio feliz, que usted pueda seguir hacia adelante y que usted nunca se aleje del Señor. Una oración como esta, el Señor, el cielo, obviamente no la ha de aceptar. Otra cosa por la que no debemos orar, y esto lo expliqué en el estudio anterior, cuando ya usted toma una decisión, orarle al Señor para que me dé dirección si debo de actuar. Un ejemplo, yo no debo orarle al Señor, Señor, dirígeme si debo de ir a Estados Unidos con los pasajes ya en mano. Amado, ya usted tomó la decisión, ya usted compró los pasajes. Esa oración debe estar antes de usted tomar la acción. Yo necesito dirección, pues esa oración debe estar antes de usted tomar la dirección. No ore por algo que ya usted hizo, para que después que lo haga, si las cosas no salen bien, le diga, Señor, tú permitiste. No, amado, usted fue, usted caminó, y no necesariamente Dios te envió. Otra cosa por la que no debemos de orar, óigame bien este punto con calma y permítame explicarlo. Por una buena salud, cuando usted es una persona que tiene una mala alimentación. Explico. Amados, hay personas entre nosotros, familiares, amigos, que tienen una condición de salud, a lo cual traigo por el ejemplo, que es el más fácil de entender. Una persona diabética no debe, si el dulce le hace daño, alimentarse y comer mucho dulce y después decir, Señor, protégeme, cuídame. No, amado, es ilógico que usted se está haciendo daño a su cuerpo. Usted sabe que eso a usted le afecta, eso a usted le hace daño. Pues, amado, no ore porque Dios le cuide y le dé salud cuando usted es una persona que no está cuidando su salud. Señor, cuídame, y yo sé que esto me va a caer mal, pero en el nombre de Jesús, no, amado, no sea irresponsable. No, amado, esas oraciones no creo, y puedo estar seguro y puedo dar fe de que no son escuchadas, sencillamente porque son ilógicas, son incongruentes con lo que usted está haciendo. Ore por buena salud, no estoy queriendo decir de que por eso ya yo no voy a orar por mi salud. Quizás usted tomó unas decisiones, quizás usted se afectó y en este momento usted padece alguna condición. Sí, ore por su salud, pero cuide su salud. El Señor que nosotros servimos es un Dios que sana, que tiene poder para sanar. Él sí tiene autoridad. Él sí puede decretar sobre la enfermedad.
y Él puede declarar que tú eres sano, pero eso solamente lo hace Dios. Ahora, tú responsable hijo de Dios, debes de mantener una buena alimentación para cuando el Señor te sane, usted se mantenga sano. La Biblia me dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17, dice, ¿no sabéis, está haciendo una pregunta, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye al templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La Biblia es clara. Este cuerpo se debe a Dios. Este cuerpo no es mío, como muchos dicen. No, yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Usted puede hacer lo que usted quiera con su cuerpo. Pero ¿sabe qué? La Biblia me dice que usted tiene que darle cuentas a Dios. En algún día usted va a presentarse ante el Dios grande y poderoso y vas a tener que darle cuentas a Dios lo que tú haces con tu cuerpo. Por eso es que nosotros como cristianos no bebemos, no fumamos, no usamos droga. ¿Por qué? Porque esas cosas afectan al cuerpo. Pero adicional a esas cosas, también hay otras cosas que no son saludables para nuestro cuerpo. Pues, amados, nosotros tenemos que cuidar este cuerpo, porque este cuerpo pertenece a Dios. Y la Biblia me dice que nosotros no debemos destruir este cuerpo. Otra cosa por la que no debemos orar es por el castigo o la venganza hacia algún enemigo, hacia alguna otra persona. Porque traigo este punto. En ocasiones he escuchado personas que dicen, no te preocupes que Dios te va, todos esos enemigos, todos los que te hicieron la vida de cuadrito, Dios te los va a presentar y te va a poner la frente en alto frente a ellos y los va a humillar. No, amado, espérate. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. Lo primero es que ese enemigo tuyo, que no se te olvide, ¿sabes qué? Ese enemigo tuyo es hijo de Dios también. Sí, no te creas que tú eres el nene lindo de la casa. No, ese enemigo tuyo que te está haciendo la vida de cuadrito es hijo de Dios también. Quizás ahora se encuentra descarriado, pero tú no sabes si en algún momento el Señor lo restaure y lo para al lado tuyo y te ayude en tu ministerio. Por lo tanto, nosotros nunca, eso se lo tenemos que dejar a Dios. Dios, como tuvo misericordia contigo, también tendrá misericordia con ellos. ¿Sabe lo que me dice las Sagradas Escrituras que haga referente a mis enemigos? Que ore por ellos, que los bendiga. Porque si nosotros no hacemos eso y abrazamos solamente y oramos solamente por los que nos abrazan y nos quieren, pues hacemos igual que todo el mundo. El Evangelio de Cristo es diferente. Tenemos que orar por nuestros enemigos. Sí, eso nos corresponde. Si es que en algún momento algo tienen que pagar y no se han arrepentido antes que el Señor venga o que tengan que mostrarse ante el Dios poderoso, eso es asunto de ellos con Dios. Usted sencillamente no ore por eso. Usted ore para bendición de esas personas. Otra cosa por la que no debemos de orar. No ore para que Dios te cuida o te cubra sobre algún accidente, y voy a poner de ejemplo un accidente automovilístico. Usted no ore para que Dios te cubra y te cuide de un accidente cuando usted sabe que su vehículo tiene las gomas que están dañadas. Amado, Señor, cuídame, yo sé que el carro tiene las gomas peladas, pero cuídame en el camino porque a tus ángeles mandará, dice la palabra, y citan la palabra también. Amado, no sea irresponsable. Sí, me disculpa que lo diga de esta manera, pero es que no lo puedo explicar de otra manera. ¿Usted sabe cómo se llama eso, amado? Eso que yo les estoy explicando se llama tentar a Dios. No, amado, yo fui a tal sitio y Dios me cuidó, el carro tenía la goma pelada y estaban en el hilo, pero Dios me cuidó porque yo soy siervo. Hermano, ¿qué? Amado, eso es tentar a Dios. No, yo me voy a comer esto sin importar porque Dios me va a cuidar. Amado, eso es tentar a Dios. ¿Usted sabe lo que me está diciendo las Sagradas Escrituras? Que tú no puedes tentar a Dios. Te lo voy a explicar de esta manera.
más fácil, una manera que usted la conoce. ¿Sabe? Cuando Jesús empezó su ministerio, el primero que fue a tentar a Jesús fue el enemigo, fue Satanás en el desierto. Y para aquellos que a veces se los olvida, les voy a traer el recordatorio. ¿Sabe lo que Satanás le dice al Señor? Le dice, lo subió al pináculo del templo, allá a la punta del templo arriba. Y le dijo, la palabra dice, y le citó la Biblia en el Salmo 91, tírate, porque el escrito está, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te cuiden, para que tu pie no tropiece. ¿Sabe lo que Jesús le contestó? Sí, eso es cierto, la Biblia lo dice, pero la Biblia también dice que escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, amado, si usted se va irresponsablemente, sabiendo que el carro está dañado, sabiendo que no tiene gomas, que puede tener un accidente, y usted provoca un accidente, no diga que el diablo le está haciendo el día de cuadritos, no diga que el diablo está metido en el asunto. No, el diablo no tiene nada que ver con este asunto. No meta a Dios tampoco, Señor, cuídanos, porque el Señor... No, amado, no. Sea responsable, no tiente a Dios. Sí, amado, porque hay ocasiones que hacemos estas oraciones. Por eso es este estudio. Hacemos oraciones que son incongruentes con nuestras acciones. Yo quisiera en esta hora que usted compartiera conmigo lo siguiente. Ya que estamos hablando del Salmo 91, muchos se lo conocen. Yo quiero que usted me conceda unos minutitos para entrar en este salmo. Este salmo es un salmo que se ha utilizado mucho en estos días. ¿Sabe por qué? Pues con el asunto del coronavirus. El texto que yo creo que uno de los textos que más se están utilizando es el Salmo 91. Si usted me permite, en unos momentitos, yo quiero leer con usted este salmo. Por favor, busque la Biblia, Salmo 91. Lo voy a leer rapidito, pero quiero entrar en algunos puntos de este salmo, porque yo entiendo que como cristianos debemos escudriñar las Sagradas Escrituras y hacer un estudio recto, correcto de ellas. Dice el Salmo 91, y usted se lo sabe y me lo puede repetir hasta de memoria. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirá yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Eso se usa mucho hoy día, que el Señor nos va a librar. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y sigo por ahí leyendo y dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás. Y sigo por ahí, llego al 9 y dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amado, y por ahí sigo leyendo. Dice, por ejemplo, el 14 dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, ya también te libraré. Le pondré en alto, me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia. Le libraré y le glorificaré. Y todavía sigue. ¿Por qué yo traigo esto, amado? Escúcheme bien, detenidamente. Este salmo, vuelvo y repito, se ha utilizado mucho en estos días. Y por favor, yo no quiero contradecir lo que ya quizás usted ha enseñado, lo que quizás ya usted ha predicado, utilizando este salmo como base. Porque el Señor nos va a cuidar, gloria a Dios por eso, qué bueno. Yo creo en esa palabra igual que usted. Pero usted ha analizado bien lo que dice el Salmo 91. Hagamos un breve estudio de este salmo. Por lo menos yo quiero que usted vaya sobre estos puntos que yo voy a tocar ahora. Miren lo que me dice y cómo empieza el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. O sea, si está hablando de mi persona, lo primero es que se está refiriendo a una persona que habita bajo el abrigo del Altísimo. O sea, ¿dónde tú habitas en este momento? ¿Tú estás bajo la presencia de Dios? ¿Tú habitas bajo su presencia?
Porque lo que me está diciendo en el Salmo 91, el versículo 1, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te lo voy a explicar en español puertorriqueño. Lo que me está diciendo el Salmo es que aquel que se encuentra en la presencia de Dios, la sombra del Omnipotente te cubre. O sea, tú quieres protección, tú quieres cobertura, tú quieres la sombra, pero lo primero es que tú tienes que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Esa parte te corresponde a ti. ¿Me escuchó? ¿Me entendió? Continúo. Vamos a continuar. Dios te librará de la peste destructora y ninguna plaga tocará tu morada. Voy al versículo 9. Atiéndame. Que quede claro, cuando usted lee las Sagradas Escrituras, usted no lee texto, no saca texto fuera de contexto, usted lee el contexto completamente. ¿Qué quiero decir con eso? Usted no puede estar sacando textos al azar para poder declarar una palabra que muchas veces, si usted la declara incompleta, como hizo el enemigo, se convierte en una palabra que realmente no es lo que Dios está diciendo. Aunque cites la Biblia. Continúo. Salmo capítulo 91, versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará, ni plaga tocará tu morada. Yo necesito explicarte esto. Yo no estoy haciendo exégesis, no estoy entrando al griego, ni al hebreo. No, amado, yo estoy leyendo. Y el Salmo me está diciendo que lo primero es que tú tienes que poner a Jehová por prioridad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entrar y habitar en la presencia de Dios. Entonces, por cuanto has puesto a Jehová, entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará. Usted está entendiendo que para que surja la bendición, que para que surja la protección de Dios, tiene que haber una acción de tu parte. Continúo. El versículo 14 dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. La palabra es clara, amado. ¿A quién tú tienes en prioridad? Tú de verdad amas a Dios. El que me ama, mi palabra buscará. El que me ama, obedece mi palabra y mi Padre le amará. La Biblia es clara. Tú no puedes decir que tú amas a Dios y no lees la Biblia. Sí, eso está claro. No se puede explicar de ninguna otra manera. ¿Tú conoces a Dios? Dice que te va a cuidar, que te va a librar y que te va a poner en alto porque has conocido su nombre. No, hoy día yo digo, ¿tú conoces a Dios? Sí, todo el mundo lo conoce. No, ¿tú conoces realmente a Dios? ¿Tú has tenido esa intimidad, ese devocional con Dios? Él dice que cuando tú lo pones a Él primero, cuando tú realmente le amas, el que me ama mi palabra guardará. Cuando tú realmente lo conoces, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Está diciendo que no vas a pasar por esta situación, sino que en esta situación, si tú estás bajo la cobertura de Dios, su sombra te cubre. Si tú estás bajo la cobertura de Dios, si tú tienes a Jehová por prioridad, ninguna plaga tocará. Y si te toca, por cuanto has puesto su nombre y por cuanto le has conocido, cuando tú le invocares, con Él, contigo, conmigo, va a estar Jehová Dios en la angustia. De este texto podemos seguir desarmándolo para que tú entiendas de que realmente, amado, no podemos utilizar la Biblia y utilizar textos como a mí me convengan. Disculpe que traiga este estudio, pero es que hay ocasiones, y estoy viendo que como cristianos, yo entiendo que no lo hacemos de mala fe, simplemente lo hacemos quizás por desconocimiento, pero le estamos llevando un evangelio a las personas que no es un evangelio bíblico, no es un evangelio que acorde a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque estamos utilizando
texto y cogemos lo que me conviene, y esto parece como si jugáramos, no, sácate este texto, sácate, como si estuviéramos jugando al adivino. Ok, este es el texto que me conviene, pero el otro no lo aplica. No, amado, las Sagradas Escrituras no se escribió en versículos, las Sagradas Escrituras se escribió completa, son escritos completos, y usted tiene que entender, y usted tiene que leer el escrito completo. El mejor ejemplo que te puedo traer, una persona, imagínese que el gobierno diga, vamos a dar tales ayudas, y usted lo deja ahí, y usted dice, nos salvamos, vamos a recibir ayuda. No, amado, usted tiene que escuchar el mensaje completo. Dice, vamos a dar ayuda, pero solamente a los que cumplan con tales y tales disposiciones. Si usted le saca esa última parte, usted tiene una información incorrecta. Amados, disculpen que les explique esto de esta manera, pero en ocasiones estamos utilizando las Sagradas Escrituras, amados, con frases y oraciones incompletas. ¿No? ¿Y qué trae esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Por qué yo les traigo esto? Porque hay amigos, hay hermanos que se acercan a Dios y utilizan esto y quieren utilizar la Biblia o los textos como si fueran un amuleto, y de momento va y oran y el Señor no les contesta porque oraron, porque no sabían lo que estaban orando, pidiendo algunas cosas que dice lo que tú pidas el Señor te lo va a contestar, y no realmente es eso lo que me dice la Sagrada Escritura. Basan una fe sobre una cosa que no es cierta, cuando entonces suceden cosas contrarias a lo que están reclamando o contrarias a sus oraciones, que terminan diciendo, pues ese Dios que usted sirve es un Dios falso, porque usted me dijo que orara así o que citara tal cosa de la Biblia y Dios no me cumplió, Dios no me escuchó. No, amado, Dios cumple, Dios escucha, pero Dios también habla claro a través de su palabra. Amado amigo y hermano que me escucha, no lea la Biblia por texto, lea la Biblia en su contexto, para que usted entienda la palabra, el completo de las Sagradas Escrituras, y no esté vagando entre texto y texto, que luego consiga un pretexto y no realmente lo que Jehová Dios nos dejó dicho en la Biblia. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Habitas tú bajo el abrigo del Altísimo? ¿Has puesto a Jehová como tu habitación? ¿Has puesto a Jesús como tu primer amor? ¿Conoces realmente a Dios? Esa pregunta yo simplemente deseo que usted se la conteste usted personal, solito, allí en su casa. Y luego que usted conteste, si es que usted ha contestado afirmativamente esta pregunta que se expone en el Salmo 91, reclame la palabra del Señor. Señor, si tú lo hiciste con el pueblo de Israel, tú lo puedes hacer conmigo. Pero también digo, como los jóvenes hebreos que fueron echados en el horno ardiente, que ellos dijeron, el Dios que yo sirvo me puede librar de ese horno, pero sepa, rey Nabucodonosor, que aún así, si no me librare, como quiera, yo no voy a adorar a otros dioses. Como quiera, Jehová Dios sigue siendo Dios. Analiza lo siguiente, amado. ¿Qué yo estoy haciendo para que esa oración se cumpla? Sí, ese es el mensaje principal de este estudio. Que usted analice y que usted diga, ok, yo le estoy orando a Dios, pero ¿qué yo estoy haciendo para que Dios trabaje a través de la oración que yo le estoy haciendo? Nosotros debemos de tener, y ese es el tema principal de esta conferencia, oraciones con acciones. Me explico. Hay ocasiones que nosotros le pedimos al Señor, Señor, cambia mi forma de hablar. ¿Sabes qué consejo yo le voy a dar en esta hora? Si usted le ora eso al Señor, refrene su lengua. Sí, amado, usted no le puede decir al Señor, Señor, cambia mi forma de hablar y seguir hablando como usted habla. No, amado, si yo quiero cambiar
mi forma de orar, yo le puedo pedir al Espíritu Santo que me ayude, pero el primero que tiene que refrenar mi lengua soy yo. El Espíritu Santo no te va a poner un tapaboca cuando usted hable las cosas incorrectas. Eso lo hace usted. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te toca, te redarguye y te dice, sabes que lo que estás hablando no es correcto, a mí no me agrada. Sí, Él te va a dar la alarma, pero corresponde a ti el tomar la acción. Señor, dame sabiduría. Oramos mucho eso y sobre todo utilizando el ejemplo porque Salomón lo pidió y Dios le dio, además de sabiduría, riqueza. Amado, ¿usted quiere sabiduría? Mi consejo, empieza a leer la Biblia. Sí, no hay otro atajo, no hay otra manera. ¿Usted quiere sabiduría? Lea la Biblia. Señor, restaura mi matrimonio. ¿Usted sabe el consejo que yo le doy en esta hora? Sigue orando por su matrimonio. Sigue orando por sabiduría. Pero ¿sabe qué? Empieza a respetar tu pareja. Empieza a cuidar tu pareja. Sí, la oración va seguida y va amarrada junto con la acción. Usted tiene que poner de su parte. ¿Cómo es posible que su pareja venga al Señor si usted es una persona que no da ejemplo de cristiano? No, tenemos que tomar acción, tenemos que empezar por nosotros y luego orarle al Señor. Y el Señor cumplirá nuestra oración. Otro ejemplo, hijo rebelde. ¿Qué debemos hacer si tenemos hijos rebeldes? Lo primero es seguir las instrucciones de Dios. La primera es, la Biblia me dice, instruye al niño en su camino y cuando llegue a viejo no se apartará de él. Lo primero que debemos de hacer para que nuestros hijos se mantengan en la voluntad del Señor, cuando estén a tiempo, debemos encaminarlos en los caminos de Jehová Dios. Billy, ya están grandes, ya yo no puedo hacer nada con ellos. Ok, ya quizás tú no puedes hacer nada con ellos, pero entonces, ¿cómo tú los tratas? ¿Cuál es tu trato hacia ellos? La Biblia me dice que los padres no provoquéis a ir a nuestros hijos. Sí, hay ocasiones que hay que regañarlos, hay ocasiones que hay que reprenderlos, pero ¿cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer con un trato que ellos puedan entender que los amamos y que sobre todo tenemos amor y temor al Señor. Hacerlo en el amor del Señor. Mi consejo es, cuando usted lo aconseje, piensa, ¿cómo lo haría Jesucristo? Esa es la manera correcta que nosotros debemos utilizar. Señor, otra oración, y hoy día tenemos esta situación que realmente está pasando en nuestra sociedad. Muchos han perdido el trabajo y es importante que usted ore por su trabajo. Sí, amado, Dios contesta y Dios da trabajo en su momento oportuno. Pero mientras oramos por el trabajo, ¿sabe qué? Debemos de buscar trabajo. Sí, yo he escuchado testimonios que hay personas que han recibido trabajo y que no necesariamente han ido a buscarlo porque han venido. Sí, amado, eso sucede. Dios trabaja de muchas maneras, pero eso no debe ser tu actitud. Tu actitud es que si tú quieres trabajar, ve a buscar trabajo. Debe de empezar por ti. Junto con la oración va una tomada de la mano con la otra. Otro ejemplo que traigo, por ejemplo, los estudiantes. Señor, ayúdame en el examen. La pregunta es, ¿estudiaste para el examen? Yo le digo a mis estudiantes y siempre que les doy un examen, le digo, yo voy a orar por ustedes, pero no le voy a orar para que Dios les tire el examen. Le voy a orar para que Dios le recuerde lo que usted estudió. Nuestra responsabilidad, si tengo un examen, es estudiar para el examen. Señor, aléjame de los malos caminos. No permitas que yo me desvíe. Lo primero que yo debo de hacer es que escoger cuáles son mis amistades, buscar qué es aquello que me desvía, sacarlo de mi vida. Si lo que te desvía es ir a tal o cual lugar o tal o cual amigo, sí, amado, hay ocasiones que tenemos que tomar prioridades y tenemos que cambiar de amistades y juntarnos con aquellos que siguen y nos llevan por el camino correcto. Tenemos que alejarnos de los malos caminos para que Dios entonces, Dios te va a abrir la puerta y Dios te va a buscar y te va a acercar a amigos que de verdad quieren buscar el camino correcto.
Dios, dame salud. Sí, amado, ore por su salud. Pero lo primero que debes de hacer, junto con la oración de salud, es mantener una buena alimentación. Dios, cuídame y protégeme. Sí, ore por el cuidado y la protección. Pero ¿sabe qué, amado? Cuando usted ore por el cuidado y la protección, lo primero, empieza a ser una persona responsable para que Dios te cuide y te proteja. La Biblia me dice, Proverbios capítulo 27, versículo 12, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón, o sea, aquel que no le da importancia, sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Amados, la palabra es clara. La palabra me está diciendo que si yo soy prudente, que si yo me cuido, que si yo hago lo que a mí me corresponde, Dios me cuida, Dios me protege. ¿Cuál es la conclusión de este estudio, amados? Tu oración debe estar acompañada por tu acción. ¿Me entendió, amado? Hay ocasiones que no recibimos respuesta de Dios. Hay ocasiones que tenemos muchas oraciones que no han sido contestadas. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿esas oraciones están acorde con la voluntad de Dios? Esas oraciones, ¿qué yo estoy haciendo para que esa oración se haga? Yo no estoy hablando de que tú vayas a ayudar a Dios. Nosotros cuando ayudamos a Dios dañamos las cosas. Pero sí nosotros debemos caminar en son de ese propósito, en son de esa oración, en son de eso que estamos pidiendo al Señor. Nosotros debemos seguir la voluntad de Dios, ser prudentes, ser sabios. Eso se consigue a través de las Sagradas Escrituras, se consigue siendo precavidos. Sí, amado, Dios contesta, Dios quiere contestarte, pero tú tienes que poner de tu parte. La oración debe ir acompañada de la acción. Gracias, amado hermano, por esta oportunidad que tú me has concedido en esta hora de poder estudiar un poco, una parte, porque esto conlleva mucho más, una parte de lo que es la oración. En esta hora yo quiero que usted ore conmigo para poder entender y que el Señor nos dirija, nos cuide y nos dé la sabiduría y el entendimiento correcto para que el Señor conteste nuestras oraciones. Ore conmigo. Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso, gracias, Señor, por tu oportunidad. Gracias por los hermanos, Señor, que han tenido a bien, Señor, escuchar tu palabra. Te pido en esta hora que tú les cuides, que tú les protejas, Señor, donde quiera que se encuentren. Espíritu Santo, ¿cómo debemos de orar? No lo sabemos, pero tú intercedes por nosotros. Tú nos diriges. Te pido, Señor, que este, Señor, estudio, Señor, abra las mentes, los corazones y que puedan entender, Padre amado, Señor, que tú quieres contestar sus peticiones. Pero, Señor, oramos y no recibimos porque oramos mal. Perdona, Señor, si en alguna ocasión hemos orado mal ante tu presencia. Por eso venimos y acudimos a tu palabra para poder hacer las cosas correctas. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Así, amado, los espero en una próxima para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Dios te cuide, Dios te bendiga y que la paz de mi amado Señor Jesucristo sea sobre ti y los tuyos hoy, mañana y siempre. Amén.